¿Qué tal, hinchas? Yo soy Francisco Canepa y esto es Fútbol. Bienvenidos a una entrevista más en el canal. Estamos esta vez con el gran Rainer Torres. Bienvenido, Rainer, a Esto es Fútbol. Lo primero que te tengo que preguntar es básico. Se le pregunta a todos los futbolistas, a los personajes que vienen al canal. ¿Por qué Motorcito? No lo sé, la verdad. Ese nombre me lo pusieron, creo que en el tiempo que estaba en Cristal, si no me acuerdo, si no me equivoco. La verdad que salió de alguien, no sé de quién, no sé de qué periódico, pero en un periódico sé que empezó. La verdad que no sé. Sinceramente, nunca en mi tiempo de futbolista no me gustaba mucho ese nombre. Después me fui acostumbrando con el tiempo, ¿no? Pero cuando empezó no me gustó mucho. Pero bueno, a alguien se le ocurrió y bueno, y quedó. Fue pues, quedando. ¿No? Sí. ¿Tenías algún, Prefiero Motorcito, que creo que, no sé, el trome creo que me decía Correcaminos. Prefiero Motorcito mil veces, ¿no? Ok, no recuerdo quién te lo puso, pero en realidad si uno se pone a analizar es una característica muy peculiar de tu juego, ¿no? Porque, bueno, para la posición en la que juegas o la que jugabas, ya con 40 años ahora, ¿no? Recién cumplidos, ¿no? Sí, que sí. sea de paso. En la posición en la que solía jugar, normalmente se suele tener volantes un poco más altos, mucho más fornidos, y quizás con las características de juego uno decía, qué raro que un jugador de esa talla juegue ahí, pero que sea capaz de hacer todo lo que hacías tú. Bueno, yo me acuerdo que en el tiempo que empecé a jugar, bueno, que salió ese apelativo en Cristal, yo era un volante más defensivo. Entonces yo tenía jugadores de muy buen nivel de técnica, pero de avanzada, que era Jorge Soto, Quinteros y Carlos Segarra, que estaba en Cristal en ese momento. Esa era la volante más, no sé, ¿no? Y entonces yo me encargaba mucho de cubrir las espaldas de ellos, ¿no? Me dedicaba mucho más a la parte defensiva, casi no un líbero de la volante. Prácticamente se podría decir, ¿no? No tenía mucha avanzada. De vez en cuando pasaba hacia el ataque, pero muy raro, ¿no? Recién me voy al ataque o recién me pongo en esa posición media mixta, recién cuando paso a la U. Pero en Cristal, cuando salió ese nombre, era por esa razón prácticamente, ¿no? Porque yo hacía todos los recorridos en defensiva, tapaba todos los huecos y bueno, y salió el tiempo de moda. Ahora, tu caso es un poco peculiar, ahora ya es más común, ¿no? Pero tú no debutas en el fútbol peruano, tu debut lo haces en Alemania, sí. Tengo entendido, ¿no? En el Duisburgo, si no estoy mal. Sí. Porque te vas a terminar tu formación allá en Alemania. ¿Cómo se da esta salida? Porque, para los que no saben, yo también, Rainer, Callao, ¿no? Sí. De Callao, haces Cantolao un tiempito, Boys, que justamente es donde te retiras, y luego te vas a Alemania. No debutas en el fútbol peruano. ¿Cómo se da ese proceso? Sí, claro, yo estuve en Cantolao un año en realidad, y de ahí me fui al Boys. Estuve en Boys desde los 8 años hasta los 12 años, creo, hasta que me fui a Alemania. Mis padres se fueron a Alemania, ¿no? Y bueno, y mi padre siempre fue fanático del fútbol, vio en mis condiciones, y cuando llegamos a Alemania fuimos a la ciudad de Duisburg, y Duisburg había ascendido a primera división en ese entonces, y mi padre solo preguntó dónde podía irme a probar. Fui a probarme a los 13 años y bueno, y me quedé, ¿no? Y a partir de ahí me quedé todos los años en Duisburg hasta que me volví profesional, pues, ¿no? A ver, yo siempre, desde que te he visto jugar en toda mi etapa, siempre he tenido es como una curiosidad para preguntártelo. Ahora que te tengo delante te lo digo, ¿no? A mí se me asemejaba mucho tu juego, o viceversa, al de Philipp Lahm, el lateral alemán, que es más o menos de tu talla, que tenía esas proyecciones. Mira, yo crecí, en realidad, mi padre siempre era fanático del fútbol alemán, ¿ya? Y yo crecí en realidad viendo videos de Lothar Matthäus. Para mí Lothar Matthäus es como mi ídolo, por así decirlo. No tengo muchos, ¿ya? Pero por así decirlo, era una figura representativa, y me marcó mucho mi niñez, ¿no? Lothar Matthäus, los que no lo conocen, es campeón de 1990, claro, ¿no? Pasó por el Bayern, Inter, pero bueno, muy conocido en los tiempos de los 90, pues, ¿no? Tu niñez. Claro, mi niñez, ¿no? Crecí con él, con esa idea de fútbol, ¿no? Y era un jugador que rompía la línea de una manera muy fácil. No sé si eso me marcó por eso mi manera de jugar,
pero yo siempre me proyectaba a esa figura de fútbol, ¿no? Y luego cuando me fui a Alemania me fue más sencillo porque era esa era la ideología de fútbol pues, que tienen en Alemania en general. O sea, cuando tú te empiezas a formarte ya en el Duisburg o empezar tu etapa de formación ya para llegar luego a ser futbolista profesional, la característica principal era romper líneas, o sea, no solamente como algo tuyo, sino que el fútbol alemán te aportó eso. Ser dinámico dentro del campo, ¿no? En realidad, como digo, si uno ve mis videos de 8 años, 9 años, 10 años, era eso, ¿no? Lo que me ayudó bastante, bueno, a definirlo totalmente, en su totalidad, ya fue mi paso por Alemania, ¿no? Entonces cuando yo vengo acá, de hecho que eso marcaba cierta diferencia en el fútbol local, pues, ¿no? Pero sí me marcó mucho, ya o lo terminó de pulir, por así decirlo, toda mi formación. Se podría decir que ya llegaste con una formación completa, ¿no? El futbolista peruano muchas veces, cuando llega a Primera División, todavía no ha terminado su etapa formativa y por eso es que hasta los 23 años le seguimos diciendo que son jóvenes y todo eso, ¿no? A mí, sí, bueno, sí, a mí me costó mucho, por ejemplo, el tema de regresar a Perú. Bueno, yo me acuerdo que cuando llego a Perú me voy a la U y yo me acuerdo que yo solo quería jugar por la U en ese momento. Entonces cuando me dijeron que me podía ir por otros lados, yo dije que no, yo quería ir a la U. Y cuando llego a la U estaba Ramón Quiroga y Quiroga me dice, ¿dónde juegas? Y yo siempre había jugado en el medio campo, pues no, de 10, de 6, pero es por ese lado. Y me dice, no, vas a jugar de marcador. Y ahí sí me costó bastante, pues, ¿no? De marcador sí me costó bastante porque era algo que yo no manejaba y todo en realidad toda la formación que había tenido había sido desde el medio campo, pues, ¿no? Entonces me costó demasiado, más allá de la formación que haya tenido. ¿Cuánto tiempo fue más o menos lo que estuviste en la U en esa etapa? 4 meses estuvimos porque después vino la deuda, vino el tema de la agremiación, claro, el tema que salió de la agremiación. La huelga de jugadores y bueno, fueron 4 meses. Sí, bueno, fueron 4 meses, claro, y ahí me regreso a Alemania y fue un momento donde yo en verdad pensaba retirarme ya del fútbol porque yo me había ido muy bien en toda mi juventud en Alemania. Yo, ¿cómo se llama esto? De joven a los 17 años, 17 años, y tuve oferta del Schalke para irme a Schalke, a Mönchengladbach, pero yo siempre decidí quedarme en Duisburg porque veía un equipo donde tenía más oportunidades de llegar a primera, a jugar en primera. Entonces no me fui, ¿no? Un gran error tal vez en un momento. Claro que yo soy hincha del Duisburg, también es alguien, no sé si hincha, pero le agarré mucho cariño porque hice toda mi formación allá, pues, ¿no? Y tengo ahorita contacto siempre con la gente del Duisburg. Y cuando regresé a Perú, yo vine con intención... Perdona que te corte, esa pausa. ¿Por qué decides regresar a Perú? Decido regresar a Perú porque yo me voy de Alemania. Yo quería jugar a los 22 años, no, a los 20 años. Yo no jugaba mucho, bueno, entraba, no tenía muchas opciones de ser titular en el Duisburg al final. Estábamos en segunda en ese entonces en Alemania. Sí, había jugado, entraba, pero yo quería jugar, quería ser titular, pues, ¿no? Y un entrenador que había tenido en la reserva de Alemania, del Duisburg, se fue a Austria y me pidió. Le Boin, creo que es, ¿no? ¿Cómo? Le Boin. Perdóname, mi idioma me pésimo para los idiomas. Entonces me da esa opción de ser titular, de jugar, ¿no? Lo que yo quería. Y mi desesperación, tal vez, y eso es lo que le comento a los chicos, que uno no se debe desesperar, no se debe llevar por la desesperación, ¿no? Mi desesperación me llevó a irme a Austria y sí jugué, pero no me sentía cómodo, ¿no? No me sentí para nada cómodo, pero yo, bueno, en este momento, si a mí me preguntas al estar a los 20 años en un equipo que está en segunda Alemania, o primera Alemania, segunda Alemania, porque al año siguiente subieron nomás, que esté en reserva, que esté entrando, esté sumando minutos, dalo por hecho que le voy a decir que sí. El proceso en Alemania no es como acá, pues no, o sea, allá sí los procesos se siguen y digamos que sí queman etapas y llegan al primer equipo. Sí, ¿no? Es algo que le pasó a Pablo Guerrero, por ejemplo, en su momento, que estaba en la reserva, que entraba, tenía 20 años, 21 años, creo que empezó a jugar a los 22, 21, por ahí. Entonces es algo común, ¿no? Y claro, mi desesperación me ganó en ese momento, pues, ¿no?
llegas al fútbol peruano, te encuentras con esta realidad que se suspende el torneo, que no puedes jugar, me te pasó cambian de posición. Me pasó de todo, ¿no? Era otra realidad, yo me había formado, más allá que yo era de acá, que me había formado allá, con otra realidad te tratan de los 15 años, te tratan como un profesional, ¿no? Con todo lo que significa ser futbolista profesional, tienes todo a la mano. Entonces llegué a la U con muchos problemas en la U, ¿no? Donde la gente estaba impago. En la U yo vine por muy poco, ¿no? Pero ¿Cómo? pero no o sea, pagaba, ¿te contactan? ¿Tú te contactas con la U? O sea, no, lo ¿cómo se da? contactaron a mi papá, el señor Deza, si no me equivoco. Alfredo Deza, si no me equivoco, era el nombre. O sea, ¿tu papá era tu representante? ¿Se puede decir? Sí, mi papá siempre quería que juegue al fútbol, pues, ¿no? Entonces, cuando yo salgo de Austria, se me complicó no encontrar equipo en Alemania, ¿no? Tuve una oferta, pero de tercera de Alemania. Y yo quería llegar a nivel profesional. Entonces, justo cuando estaba buscando equipo en Alemania segunda, más que todo, le dicen a mi papá que por qué no venía a jugar acá a Perú, a la U, que estaba a pausa, y mediante el señor Deza me iban a traer acá a la U, pues, ¿no? Entonces se conversó con Apausa, todo. Yo ya supuestamente estaba contratado, pues, ¿no? Y cuando llego a la U me dicen, no, ¿cómo se llama esto? Vamos a verte, me dice Quiroga, me acuerdo. Vamos a verte, vamos a analizar. Bueno, dije, ya estoy acá, ya no tengo nada que perder, pues, ¿no? Ya voy a entrenar, a prueba, ¿no? Entonces, bueno, ya entrené a prueba, me quedé. Pero fue un año muy complicado, ¿no? Que no se le pagaba a los jugadores, que hubieron muchos problemas en general, ¿no? Y después, bueno, la huelga ya terminó de... Eso hace que tú retornes nuevamente a Alemania, ¿no? Eso hace, y las lesiones que tuve adicionalmente, pues no me fue para nada bien, pues, ¿no? Eso hace que yo piense en retirarme del fútbol, en realidad. Yo cuando salgo de Perú y regreso a Alemania, yo converso con mi papá y le digo, ¿sabes qué? Ya no quiero, ya quiero retirarme. Las cosas no han ido en el fútbol como yo hubiese querido, quiero retirarme. Ya está bien, yo te apoyo en todo. Y le digo, ¿sabes qué? Pero he conocido a una mujer, una chica, Perú, y quiero regresar, pues, ¿no? ¿A Perú? A mi actual esposa, pues, ¿no? Entonces yo regreso porque había conocido a mi esposa en esos 4 meses. Ya regreso para estar con ella un tiempo y ver qué pasa, ¿no? Y cuando regreso con mi par de chimpunes, es una historia media graciosa, ¿no? Pero regreso con mi par de chimpunes para cualquier pichanga, cualquier partido, pues, ¿no? Claro. Que pueda haber con tus amigos. Y estando acá, mi hermano me dice, mira, ¿sabes qué? Gerson Galvez, que era el preparador físico, me ha dicho que vayas a entrenar a prueba a Cristal. Y yo digo, ya no tengo nada que perder, ya estoy acá. Bueno, iré. Lo que yo sí hacía en ese entonces, yo sí seguía alimentándome bien, seguía entrenando por mi cuenta, me seguía manteniendo en forma. Seguramente, si yo me hubiese dejado de estar solo esos meses, hubiese ido a Cristal y no me hubiesen aceptado, ¿no? Como yo me mantuve en forma... ¿Hasta ahora? Bueno, yo ya no puedo, ya no igual. Pero fui a Cristal por ese motivo, me fui a prueba y me quedé. ¿Quién estaba dirigiendo Cristal en Wilmar Valencia. Wilmar Valencia. Y dicho sea de paso, ha sacado un resultado ahora. Sí, claro. Ahora hace 2 semanas, yo tengo un centro de alto rendimiento, hace 2 semanas fuimos a jugar un partido amistoso contra Sport Huancayo con Wilmar, ¿no? Y lo vi y tiene un muy buen equipo ahorita, ¿no? Y él te ve y cómo así es que tú pasas la prueba, o sea, ¿en qué consistió? Una semana estuve ahí a prueba. Bueno, me vieron y me quedé, ¿no? La verdad que en ese sentido tengo que agradecerle mucho a Cristal porque me trataron desde el primer momento, me trataron muy bien, me ofrecieron un sueldo que para alguien que va a prueba en verdad era bueno, ¿no? Me dieron un carro que lo tenga para movilizarme. A alguien que tenga esa prueba en realidad no le das muchas facilidades, que demuestre primero, ¿no? Claro. Antes que todo. Y en verdad en ese sentido me trataron bien. Después, bueno, por suerte me fueron las cosas ya, a partir de ahí ya me fueron las cosas mucho Un Cristal mejor. que competía, ¿no? Porque recuerdo que ese 2004 llega a la final con Alianza, finalmente termina ganando el cuadro blanquiazul. Y tú te quedas ahí 4 años, o sea, sí. Estás 2004, 2005, 2006, 2007. Sinceramente, el 2004
En 2004 se podría decir que yo era una pieza de recambio, no era titular en ese momento. Me fue relativamente bien, pero no me fue tan bien como uno hubiese querido porque era una pieza de recambio. Solo que en ese momento yo ya había entendido algunas cosas y ya sabía que lo más necesario es tener paciencia, ¿no? Que en algún momento se podía dar. Ya que ya tenías ahí 24. ¿No? Y el año donde exploto fue el 2005, pues, ¿no? El 2004 en realidad también me decían jugar mucho por banda. No jugaba mucho por el medio, ¿no? Por eso yo tenía en mi mente, te recordaba siempre por el costado en el arranque, ¿no? Sí, claro. Es como que tú has ido mutando, ¿no? Avanzando así hasta quedarte en el centro, en el fútbol peruano, digamos, ¿no? No, en realidad lo que pasa es que yo toda mi vida había jugado de 6 o de 10 encima, o de 8, ¿no? Siempre había estado por ahí. Y cuando vengo a Perú, Quiroga me dice, no, vas a jugar de marcador. Y yo dije, bueno, jugaré, ¿no? Pero yo jugaba de 6, le dije. No, pero vas a jugar de marcador. Bueno, ya, de 6 tengo mucha gente. Por eso le dicen loco. Bueno, pues, ¿no? Y fue de marcador y en Cristal me hacen la prueba, pero de marcador, de volante por derecha. Entonces yo jugaba mucho de volante o de marcador. Pues, ¿no? ¿En un 4-4-2 podría decirse? Sí, en un 4-4-2, pues jugaba siempre por banda, pues, ¿no? Y cuando jugábamos en línea 3, también jugábamos en línea 3, me hicieron jugar por la banda, pues, ¿no? Entonces, recién el 2005, cuando llega Chemo me dice, oye, se había lesionado Eric Torres, que juega de 6. Claro, los dos Torres que estaban ahí. Araujo lo había puesto de 6, lo había metido de central, entonces nos habíamos quedado sin muchos 6. Me dice, mira, en un partido amistoso, quiero que juegues de... ¿Puedes jugar de 6? Claro que sí, claro. Ya, está bien. Pero mira, ¿estás seguro que puedes jugar de 6, no? Sí, puedo jugar. Sí, porque me dice mi hermano, Fernando del Solar, el hermano de Chemo, claro. Yo había jugado con él de Chemito. Claro, con Chemito había jugado en la U, en el 2003. Y siempre que hablábamos yo le decía, yo juego de 6, no sé qué me hace juego por fuera, pero yo juego de 6. Y me dice, y bueno, y en ese momento Chemo me dice, Fernando me ha dicho que tú juegas de 6 también, ¿ya? Así que vas a jugar de 6, pues no, a ver, vamos a probar, pues, ¿no? Ya, en un partido amistoso. Y ese partido la rompí, ¿no? La rompí, aparte, adicionalmente, yo soy de la U, y yo cuando era chico, yo crecí con la imagen de Chemo, pues, ¿no? Claro, Chemo era de mi colegio. Y jugando, que jugaba, o sea, también. Era todo, porque Chemo era de mi colegio, pues, ¿no? Inmaculada, ¿no? Inmaculada, sí. Entonces yo de chiquito, o sea, era Chemo, el colegio era la imagen representativa del fútbol, era Chemo, pues, ¿no? Entonces, de la U también, entonces Chemo siendo mi entrenador, que me está dando la oportunidad de 6, pucha, me jugué mi partido, pues, ¿no? La rompí. El siguiente partido me volví a poner, la volví a romper. O sea, jugué muy bien. Y a partir de ahí ya me empezó a poner titular. Y bueno, y ya las cosas mejoraron, pues, ¿no? Y empecé a agarrar titularato. A partir de ahí, en 2 meses llegué a la selección. Fue muy rápido entonces, ¿no? O sea, él es el... No, si tú me dices que llegas a la selección, ¿el que te convoca es quién? ¿Autuori? El que me convoca es... No, Ternero. Ternero, claro, Freddy Ternero, que venía de ser campeón con Cienciano. Sí. Ternero esa es la primera etapa que llegas a la selección, porque luego ya Chemo ya sí te da más, claro, la continuidad suficiente. Claro. O sea, sí, claro. Eres campeón en el 2005 en la altura. Claro. ¿no? ¿Cómo se hace esa experiencia? Fue mi primer campeonato, fue muy linda, pues, ¿no? Mi primera vez que salí del campeón. Después de todo lo que había pasado, es gratificante, ¿no? Porque en realidad yo he estado en varias etapas, ¿no? En Alemania, como te decía, los juveniles era una proyección bastante alta, ¿no? Y de pronto me fui abajo, ¿no? Me quedé sin equipo, estuve a punto de retirarme porque ya no quería saber más, y de pronto volví a subir y de pronto salí campeón. Fue para mí un momento muy gratificante. ¿Qué anécdota, ¿no? puedes contarle a los hinchas del canal de aquel campeonato? O sea, que tú recuerdas, o sea, de ese 2005 que pasó esto y no te olvidas. Mira, yo me acuerdo de que nos quedamos sin 9, ¿ya? No, el Cristal jugó la final sin un 9, pues, ¿no? Al final jugó Soto de 9, creo, si no me equivoco. Y en ese momento estaba Sergio Leal, que jugaba muy bien y era el 9, pues, ¿no? Era el 9 de nosotros, en realidad. Y él no se quiso arriesgar porque tenía una lesión, pues, ¿no?
y nos quedamos sin 9, pues, y la gente se pregunta, o sea, es una final en altura, jugar sin 9, dar ventaja, pues, ¿no? Claro, que como vos. Pero al final todo salió bien, pues, ¿no? Al final, bueno, hicimos un gol de pelota parada, pues he dicho que no había 9, pues, ¿no? Pero al final salió todo bien. Una experiencia diferente con o sea, ¿cómo se siente? Porque, a ver, digo, tú has sido campeón, es tu primer campeonato, ¿no? Después de, como dices, todo lo que habías pasado, es algo cortito que me digas. ¿Cómo se siente ser campeón con un equipo del cual, digamos, te ha dado todo, pero no eres hincha? Y luego pasar a ser campeón con un equipo del que sí eres hincha. Porque luego tú pasas a la U, o sea, después de varios años, cortito nada más porque ya vamos a pasar a la U. ¿Hay mucha diferencia? Mira, hay una anécdota que, no sé, a ver, mi sueño siempre era campeonar con la U. Cuando yo estaba en Alemania y pensaba venir a Perú la primera vez, tenía otras opciones para ir a prueba. Y bueno, me siento con mi hermano, y mi hermano es hinchaza de la U también. Y hablando le dije, no, yo solo voy a jugar por la U, no puedo jugar no quiero jugar por otro más. Y ¿cómo se llama? Y yo tengo que salir campeón, le decía, ¿no? La primera, yo venía con la ilusión de salir campeón, porque yo desde chico he sido de la U y mi ilusión siempre, como cualquier hincha de la U que quiere, como todo niño hincha de la U que quiere jugar en la U y salir campeón con la U, y ya tal cual, ¿no? Entonces, al no hacerlo, al no poder hacerlo ni estar cerca ni siquiera, fue una decepción también, ¿no? Y bueno, y salir por otro lado con un equipo que en verdad me trató muy bien, que me dio todo, y me dio la oportunidad de surgir otra vez como futbolista y salir campeón, también se siente muy bien. Pero sí hay una anécdota, por ejemplo, cuando yo salgo después que campeonamos, me voy a celebrar, ¿no? O sea, ya de vacaciones, ya me voy a celebrar, y en la discoteca agarro un pato y me dice, mira, ¿cómo se llaman estas felicitaciones por haber, ¿cómo se llama esto? Campeonado en Cristal? Pero tú sabes que si hubiese campeonado con la U, todo esto sería diferente. Me dice así, ¿no? Me acuerdo tal cual. Y yo le digo, bueno, probablemente, pues, ¿no? Porque claro, había como campeón con Cristal, pero habíamos ido a ¿cómo se llama esto? A la discoteca y no había ambiente. No, o sea, el ambiente de una disco normal, no había ese ambiente de campeón. Ajá. De alguien, pues, ¿no? Entonces, claro, lo mismo me pasó con la U, y naturalmente que me fui a la discoteca otra vez a ver si era verdad. Me quedé con eso marcado, ¿eh? Con eso marcado. Y sí, hay una diferencia, sobre todo si eres hincha del equipo. Sí, se goza, ¿no? Sí, totalmente. Pero te digo una cosa, cada campeonato que tuve, de los 4 que tuve, si tú me preguntas con cuál me quedo, sería complicado decirte con cuál me quedo. Cada uno tiene algo especial. El primero fue mi primer campeonato a nivel profesional. O sea, cualquier futbolista que te diga cuál es uno de sus mejores campeonatos, el primer campeonato siempre te queda marcado, porque es su primer campeonato, es algo que has soñado de niño, ¿no? Y que te salga en ese momento es increíble la sensación, pues, ¿no? El segundo fue en la U, fue el primer campeonato con la U, fue contra Alianza, o sea, mejor en el Monumental, mejor no pudo haber sido, pues, ¿no? Entonces ese tal vez es el que me queda un poquito más marcado, ¿no? Porque fue contra Alianza, fue el primero contra la U, fue en el Monumental, estadio lleno, repleto, totalmente. Entonces el tercero, que fue en Huancayo, fue después de que el 2011 nos debieran 8 meses. Y yo me acuerdo que el 2012 viene Chemo y me dice, Rainer, nos deben 8 meses, yo quiero que te quedes, pero posiblemente este año tampoco no nos van a pagar. Y yo tenía ofertas más grandes y fue una discusión en mi casa también, porque mi esposa quería que me vaya a otro equipo, pero no me pagan 8 meses, ya tenía familia, ¿no? Entonces me dieron 8 meses, tal vez no me pagaban porque la situación no mejoraba en la U en ese momento, en enero, y tenía otras ofertas que me pagaban mucho más. Entonces mi esposa estaba que me decía, tenemos que irnos. Y yo, bueno, eso fue un momento complicado en mi casa, pero al final, bueno, me decidí quedarme, pues, ¿no? Entonces, después de toda esa etapa, un 2012 complicado, un 2013 que nadie daba al principio nada por nosotros, y salir al final campeón con un equipo joven, ¿no? Ayuda, claro, porque en el 2012 Chemo empieza a sacar varios jugadores, ¿no? Sí. No, sacan, se fueron. No, me refiero a que de las bases, o sea, los juveniles. Ah, sí.
¿no? O sea, empiezan a salir nuevos jugadores que al final en el 2013 terminan siendo claves. Pero ojo que en el 2012, bueno, entrenaban con nosotros, pero ninguno, o sea, con los campeonamos en 2013. Por ahí Canchita, ¿no? Muy poco, por ejemplo. Muy poco. En el 2012 Canchito juega muy poco, por ejemplo, ¿no? El puesto del 2012 creo que lo tenía Calcaterra más que todo, ¿no? No, muy poco en realidad. De los que salió Diego Chávez, la Hiena Gómez, Canchita, bueno, Ruidías estaba afuera. ¿Qué otro joven está de los titulares? Ahorita no me acuerdo muy bien, pues, ¿no? Polo se marcha. Polo, sí, luego, Polo ¿no? se marcha. Polo en 2013 no estaba. Oreja también se fue en 2013. Entonces, pero era un equipo joven en realidad. Entonces, nadie daba que nosotros teníamos una real opción para campeonar. Sin embargo, al final logramos campeonar y esa sensación de toda la cosa que tenías atrás, que todos los que te decían, ¿ves por qué te quedas? ¿Por qué te quedaste? ¿Por qué te quedaste? Toda esa sensación explotó en ese momento del campeonato, pues, ¿no? Y más los penales también. Y la forma también, o sea, todo el contexto, ¿no? O sea, lo anterior y la forma como se campeona por pierden allá 3-2 cuando habían emparejado, recuerdo, 2-2, estaban perdiendo 2-0, empatan 2-2, sí. Les hacen un gol que se resbala, recuerdo, Romero, ganan 3-0 en el Monumental y cualquiera diría, pues ya ganaste 3-0, tienes que ser campeón. Pero no, las bases decían que había que tener un partido más. Y encima en altura. Y en altura, ¿no? Encima era altura. Lo más complicado. Y a los 3 días. Y a los 3 días. Y en altura era complicado, ¿no? Pero la sensación también de ganarlo por penales, claro, aumenta también. Han tocado títulos bastante peculiares, ¿no? Sí, claro. El de Melgar también. Y el último, y el de Melgar, me queda marcado. Incluido. Es que el contexto también, o sea, lo que había venido antes de yo haber salido de la U. Yo que me iba a imaginar salir de la U, pues, ¿no? Me costó mucho, anímicamente me costó mucho. Y fue un año complicado para mí, pues, ¿no? Y al final lograr... Y si yo me voy a Melgar es porque yo sentía que Melgar tenía opciones de campeonar con el equipo que estaban armando. Entonces yo quería ir, yo tenía otras ofertas también en ese momento, pero yo decidí ir a un lugar donde yo pensaba que podíamos salir campeones. Pero si voy de la U dije, tiene que ser un lugar donde campeone. O sea, yo pensaba ya retirarme en esos años, ¿no? Porque de hecho tú cuando marchas de la U por toda esta situación, exactamente no se sabe qué pasó, o sea, porque mira, la sensación que tú, de lo que me comentas, ¿no? Tenías de ídolo a Chemo, Chemo mismo te pone en la posición que tú querías, él mismo también te hace jugar mucho tiempo en la selección, sí. Te pide que te quedes. Es más, yo recuerdo en el 2012 cuando él decide ya irse del club o lo sacan, tú metes un gol, van, se abrazan. Claro. Y yo a Chemo le estaba muy agradecido por ¿cómo se llama esto? Por todo, en realidad, como digo, de chiquito he crecido con la imagen de Chemo y en el 2012, en el 2005 digo, me dio la oportunidad de dar todo lo que yo podía dar, ¿no? Cosa que anteriormente otros técnicos no lo habían hecho, pues, ¿no? Por eso yo le estaba muy agradecido, ¿no? Y me dio pena cuando en el 2012 se fue de la U, pues, ¿no? Porque no creía que era su culpa en realidad. Teníamos un equipo de muchos jóvenes, pues, ¿no? Y era complicado, un equipo en formación prácticamente, ¿no? De la cual a mí yo sabía la presión que él podía tener. Yo tenía la misma presión dentro del campo porque yo era el mayor, pues yo llevaba a todo el grupo prácticamente, ¿no? ¿Quién te hace capitán de la U? Mira, a mí Gareca me hace capitán de la U. Cuando llego de Cristal el primer año me hace capitán. ¿Qué torneo ese, no? Sí, la apertura, el 2008, ¿no? La clausura sí no fue mal, pero la apertura sí. Y bueno, y con Reynoso me mantuvo ahí capitán con el Negro Galván. ¿Qué se siente, ¿no?, ser capitán de la U? No, sí, es otra cosa, o sea, es muy especial también, pues, ¿no? Muy especial. Chemo me la quita, en realidad. Cuando llega Chemo me la quita y se la da a Piero, creo, en ese entonces, y a Galván. Nunca me ha parecido algo muy gravitante dentro del campo si tengo la cinta o no, ¿no? Es relativa para mí. Y luego se la da a Galiquio y a Toño, ¿no? Pero claro, yo venía desde años atrás, entonces definitivamente que trataba de mantener con la misma idea todo el grupo, pues, ¿no? Y te sentía la presión porque era un grupo joven, ¿no?
un grupo que recién estaba iniciando, jóvenes que recién estaban iniciando y que lleguen a la U en un mal momento, eso puede significar que los tire para atrás, ¿no? Si quieres saber quién anotó un gol o cuál de los equipos se coronó campeón, resumen y crítica Francisco en la narración, prepárate. Esto es fútbol. Recuerda suscribirte y dale click a la campana. Subimos videos toda la semana. Deja tu comentario y participa del sorteo. Los ganadores saldrán en nuestro próximo video.